«Sálvanos», suplicó el apache, con la desesperación clavada en los ojos. Él aceptó, pero la promesa que exigió era tan antigua y prohibida que, al cumplirla, se abriría la puerta a algo que jamás debería haber despertado. Año 1725. La noche cubría el valle de San Gabriel como un sudario oscuro, cargada de humo, pólvora y presagio de muerte. Entonces un grito quebró el silencio. «¡Sálvanos!». La voz, rota por el miedo y la urgencia, resonó con la fuerza de quien suplica desde el borde mismo del abismo. De entre la penumbra emergió Nakomo, líder de los guerreros apaches. Su figura, alta y firme por naturaleza, parecía vencida por una desesperación poco común en un hombre de su rango. El brazo izquierdo sangraba de forma alarmante, pero él no lo miraba. La tierra bajo sus pies estaba marcada por polvo, ceniza y huellas apresuradas, como si hubiese corrido desde el mismísimo corazón del desastre. En sus ojos brillaba algo más que miedo. Era la humillación de un guerrero obligado a implorar ayuda al único que nunca quiso deberle nada. Nakomo habló rápido, cada palabra afilada por la urgencia. Un grupo de mercenarios sin bandera había descendido sobre su aldea. No buscaban botín ni esclavos. Su propósito era más oscuro: borrar de la tierra todo rastro de su pueblo. No actuaban por azar, sino por órdenes invisibles, pagadas con un oro cuya procedencia él desconocía. Pero lo que más pesó fue lo que dijo después, en un murmullo que parecía temer que el viento lo escuchara. Si aceptaban salvar a los suyos, revelaría un nombre prohibido, uno que las historias habían intentado enterrar. La decisión se tomó sin palabras solemnes ni pactos escritos. Un solo asentimiento bastó para sellar un destino. La marcha hacia la aldea comenzó al instante, atravesando la llanura como sombras arrastradas por la urgencia, mientras los tambores de guerra apache se apagaban poco a poco, como el último latido de un corazón que se rendía. Al llegar a la colina que dominaba el asentamiento, la visión fue brutal. Las chozas ardían como antorchas vivas, lanzando chispas que trepaban hacia un cielo teñido de rojo y negro. El humo se alzaba en columnas densas con olor a madera calcinada y algo más atroz: carne quemada. Entre las llamas se movían figuras armadas, cada una portando gritos de dolor y alaridos de guerra. Mujeres corrían hacia niños desorientados, ancianos bloqueaban el paso de hombres armados, y el calor abrasaba la piel incluso desde la distancia. Nakomo se volvió hacia sus aliados, su voz apenas audible entre el rugido del fuego. «Si lo hacéis, tendréis lo que buscáis, pero deberéis jurar una promesa que ni yo mismo me atrevería a cumplir». No hubo tiempo para preguntar más. El destino de la aldea pendía de segundos, y en esa frontera rota por la guerra, la duda podía costar vidas. La entrada al pueblo será un descenso directo al caos, donde la primera sangre derramada marcará un punto sin retorno para todos. La colina desde la que contemplaban el asentamiento parecía más alta de lo que era, como si el mismo suelo intentara retenerlos antes de empujarlos hacia el infierno que ardía abajo. El aire estaba saturado de un calor pesado, pegajoso, que llevaba consigo el olor de madera partida, sangre reciente y humo espeso que mordía los pulmones con cada inhalación. Desde allí, las llamas parecían animales vivos, lenguas que se enroscaban y se abalanzaban sobre los tejados de paja, devorándolo todo sin compasión. Nakomo descendió primero, y sus pasos fueron rápidos pero medidos, como si cada piedra y cada raíz pudieran ser una trampa para el enemigo o para él mismo. Sus compañeros lo siguieron, con las armas aferradas tan fuerte que los nudillos blanquearon incluso bajo la luz anaranjada del fuego. El suelo estaba cubierto de restos de cerámica rota, flechas incrustadas en la tierra, huellas que se cruzaban y borraban en un caos de direcciones, como si todo el pueblo hubiera intentado escapar y pelear al mismo tiempo. A medida que se acercaban, el ruido se hacía más intenso. No solo el rugido del fuego, sino el eco irregular de los combates dispersos, el choque metálico de cuchillas cortas contra machetes toscos, los gritos secos de órdenes en una lengua extranjera, el llanto quebrado de niños arrastrados fuera de sus casas. Entre las sombras se movían figuras rápidas, algunas cubiertas con pieles oscuras, otras con el torso desnudo y pintado con trazos rojos y negros, que parecían cicatrices rituales.
Nakomo se detuvo al ver a un anciano caído junto a la entrada del poblado. Tenía el rostro cubierto de hollín, los labios resecos y los ojos abiertos hacia la nada, pero sus manos aún sujetaban una lanza rota, como si hasta el último aliento hubiera luchado por proteger algo más que su vida. La sangre formaba un charco oscuro que se mezclaba con el barro, y el calor de las llamas hacía que pareciera latir. No hubo tiempo para rendirle homenaje. Una sombra surgió de entre dos chozas y se abalanzó sobre Nakomo con un cuchillo curvo. El movimiento fue rápido, casi un reflejo, y el apache desvió el golpe con el antebrazo antes de girar sobre su propio eje y hundir su hoja en el costado del atacante. El grito que siguió fue breve, sofocado por el colapso del cuerpo al caer sobre la tierra húmeda. Ese fue el primer sonido de muerte en su entrada, y también la señal de que ya no había vuelta atrás. Las calles del asentamiento eran un laberinto estrecho, cubierto de humo y fragmentos incandescentes que caían del cielo como lluvia ardiente. Cada paso se convertía en una elección: avanzar hacia un grito de auxilio, cubrir la retirada de una mujer que arrastraba a su hijo, o enfrentarse a un mercenario que cerraba el paso con una sonrisa torcida. El grupo de Nakomo se dividió instintivamente, sabiendo que dispersarse aumentaba el riesgo, pero también la posibilidad de salvar más vidas. En medio de la confusión, Nakomo vio lo que le heló la sangre más que las llamas. Un grupo de 3 hombres se dirigía hacia la gran tienda ceremonial, y uno de ellos cargaba un saco de cuero que se movía. No parecía contener objetos, sino algo vivo, algo que se agitaba con movimientos cortos y desesperados. Sus pasos se aceleraron, pero antes de llegar, una explosión lo sacudió todo. Una de las chozas, probablemente donde se almacenaba aceite o pólvora de caza, estalló en una llamarada que arrojó fragmentos ardientes en todas direcciones. El suelo vibró bajo sus pies, y el calor lo golpeó como un muro invisible, obligándolo a cubrirse el rostro. Cuando apartó el brazo, el saco había desaparecido entre la niebla densa de humo y el caos de la batalla. La promesa que Nakomo había mencionado antes resonó en su mente como un presagio. Aquello que estaba en ese saco podía ser la clave de todo, o la condena definitiva de quienes sobrevivieran esa noche. El humo se enroscaba como serpientes grises que ocultaban y revelaban figuras en un parpadeo, volviendo cada paso una apuesta peligrosa. Nakomo avanzó con la vista fija en el punto donde había visto por última vez el saco de cuero, esquivando cuerpos que yacían inmóviles y apartando con el hombro a los aldeanos que corrían en direcciones opuestas, presas de un pánico ciego. El calor que emanaba del incendio no solo quemaba la piel, sino que parecía adentrarse en los huesos, convirtiendo el aire en un aliento denso y difícil de tragar. Los hombres que se habían llevado el saco se movían con una seguridad que no pertenecía a quienes huyen, sino a quienes conocen cada rincón del terreno, o han trazado su ruta mucho antes de que la primera chispa prendiera fuego a las chozas. Nakomo los seguía a distancia, cuidando de no ser visto, y en cada giro de esquina podía escuchar el golpeteo sordo de aquello que iba dentro del saco. Un sonido irregular, como si las manos pequeñas de alguien golpearan desde el interior. Pasaron junto a un pozo, y Nakomo aprovechó la cobertura de su estructura de piedra para acercarse más. El líder de los 3, un hombre alto cubierto con una capa oscura que apenas dejaba entrever la pintura negra que le cubría el rostro, miró hacia atrás un instante. Sus ojos eran 2 destellos pálidos entre el humo, la mirada de alguien que no temía ser perseguido, sino que más bien lo esperaba. Fue solo un segundo, pero suficiente para que Nakomo sintiera el peso invisible de una amenaza más grande que el propio fuego. El grupo dobló hacia un pasadizo estrecho, formado por 2 filas de chozas, donde el humo se concentraba tanto que la luz de las llamas apenas lograba filtrarse en hebras anaranjadas. Allí, el eco de sus pasos se volvió hueco, resonando sobre un suelo cubierto de piedra y ceniza. Nakomo aceleró, pero un crujido repentino sobre su cabeza lo obligó a detenerse. Una viga en llamas se dio desde lo alto y cayó a escasos centímetros, levantando una nube de chispas que ardieron como brasas en su piel. El olor a madera quemada y pelo chamuscado lo golpeó de inmediato, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Al otro extremo del callejón, los hombres ya habían desaparecido,
Corrió hasta la salida y emergió a una pequeña explanada que daba al borde del poblado. Allí, entre el rojo vivo de las hogueras y la oscuridad de la llanura más allá, distinguió de nuevo el saco. El hombre que lo cargaba lo arrojó con fuerza sobre la grupa de un caballo negro, mientras el segundo de los secuaces tomaba las riendas y preparaba la huida. El tercero, armado con una lanza corta, se interpuso entre Nakomo y ellos, girando el arma en un gesto amenazante que no dejaba lugar a malentendidos. El choque fue inmediato. La lanza buscó su pecho en un impulso recto, pero Nakomo giró sobre su pie izquierdo, atrapando el asta con ambas manos y desviando la punta hacia el suelo. El atacante intentó recuperar el control, pero el apache, con un tirón brusco, lo desarmó y utilizó el mismo arma para golpearle en el rostro. El hombre cayó hacia atrás, escupiendo sangre y polvo, pero no gritó. Sus ojos, aún abiertos, parecían más preocupados por lo que pudiera ocurrir con el saco que por su propia vida. Nakomo se lanzó hacia el caballo, pero el jinete ya había espoleado al animal, que partió con un relincho agudo, dejando un rastro de tierra y chispas levantadas por los cascos. El saco se agitó de nuevo, esta vez con más fuerza, y un sonido escapó de su interior. No era un llanto, ni un grito de auxilio, sino una voz infantil que murmuraba algo en una lengua que Nakomo no reconocía. Ese murmullo fue suficiente para congelarlo un instante, no por miedo, sino porque comprendió que aquello que estaba dentro sabía que lo llevaban, y no pedía ayuda. El caballo se perdió entre la cortina de humo que cubría la salida del poblado, y Nakomo, apretando los dientes, echó a correr tras él, sabiendo que cada segundo que tardara podía significar perderlo para siempre. El límite del poblado no estaba marcado por muros ni torres, sino por un cambio abrupto en el aire y en el suelo. Allí donde terminaban las chozas, la tierra dejaba de ser firme y se transformaba en una mezcla irregular de arena suelta, piedras afiladas y raíces que emergían como serpientes, dificultando cada paso. El humo que se elevaba del incendio se mezclaba con la neblina nocturna, formando una cortina espesa que distorsionaba las siluetas, volviendo a los hombres figuras irreales y a los caballos criaturas espectrales que parecían flotar sobre el terreno. Nakomo, con el cuerpo tenso y los músculos ardiendo, mantenía la vista fija en el rastro que dejaban los cascos del caballo negro. Cada huella era apenas un hundimiento irregular en la arena, pero bastaba para guiarlo hacia la llanura. El calor del fuego seguía sintiéndose en su espalda, como si el poblado entero lo persiguiera, empujándolo hacia un destino que no había elegido. El olor a madera quemada y grasa animal le llenaba los pulmones, mezclándose con el sabor metálico de la sangre que había mordido sin darse cuenta durante la pelea. La luna apenas se filtraba entre las nubes, iluminando de forma intermitente el camino. Cada vez que la luz plateada caía sobre el rastro, Nakomo podía ver cómo se alejaba, cómo el caballo ganaba terreno con cada segundo. Y sin embargo, no redujo el ritmo. Sabía que la distancia no era insalvable, pero el terreno, con sus trampas invisibles, podía decidir por él si llegaría o no. A su izquierda, una hilera de árboles retorcidos proyectaba sombras largas que se enroscaban sobre el suelo como garras. En más de una ocasión creyó escuchar pasos entre esas sombras, pero no los del caballo ni los de los hombres que lo habían robado, sino un desplazamiento lento, acompasado, como si algo más estuviera siguiendo la misma ruta. El viento cambió, trayendo consigo un olor distinto. Ya no era solo humo y ceniza, sino algo rancio, húmedo y antiguo, como si viniera de un lugar cerrado durante siglos. El caballo negro, con el saco amarrado sobre la grupa, se internó en un sendero estrecho bordeado por arbustos espinosos. Nakomo sabía que si entraba allí perdería movilidad, pero también entendía que no había otra salida. El animal no podría mantener esa velocidad por mucho tiempo en un camino tan cerrado. Se lanzó tras ellos, apartando ramas que le arañaban la piel y desgarraban su ropa, sintiendo cómo cada corte ardía con el sudor. El murmullo volvió, más claro esta vez. Venía del saco. Era una voz infantil, pero su entonación carecía de miedo. No suplicaba, no lloraba, parecía recitar algo,
una serie de palabras que se repetían como un rezo o un conjuro. La cadencia de esas frases, aunque incomprensibles para Nakomo, lo hizo acelerar, como si temiera que cada sílaba pronunciada acercara un peligro invisible. Y entonces, un sonido nuevo interrumpió la noche. No era el galope del caballo ni el crujir de las ramas, sino un rugido grave, profundo, que no parecía provenir de ninguna garganta humana. Retumbó en el aire y en el suelo, haciendo vibrar las piedras bajo sus pies. El caballo relinchó con violencia y el jinete tiró de las riendas, girando bruscamente para evitar lo que fuera que estaba adelante. Nakomo, sin frenar, logró ver algo entre la neblina, una sombra gigantesca que se desplazaba sin seguir la lógica del viento, acercándose demasiado rápido. El jinete espoleó al caballo en dirección contraria, regresando hacia el interior del sendero, pero esa maniobra lo acercó peligrosamente a Nakomo. El apache vio su oportunidad y saltó hacia un costado, atrapando las riendas con ambas manos y tirando con todas sus fuerzas. El caballo se alzó sobre las patas traseras, bufando con un sonido áspero, y el saco cayó al suelo con un golpe seco. Nakomo no tuvo tiempo de revisar si el contenido estaba ileso. El rugido volvió, más cerca, acompañado ahora por el crujido de ramas rompiéndose bajo un peso enorme. El jinete, con un gesto desesperado, se lanzó sobre el saco, pero Nakomo se interpuso, empujándolo con un golpe de hombro que lo hizo caer contra los arbustos espinosos. El hombre gritó, no de dolor, sino con una rabia pura, prometiendo que aquello no terminaría allí. El apache levantó el saco, sintiendo cómo algo dentro se movía con un control inquietante, como si quien estuviera adentro supiera exactamente que ahora cambiaba de manos. A lo lejos, en la oscuridad, dos puntos brillantes se encendieron, como ojos que observaban desde una altura imposible. El aire se volvió más frío, y el olor rancio se intensificó. Lo que fuera que había rugido, seguía acercándose. La noche se apretaba sobre el sendero como si el bosque quisiera cerrarse por completo, impidiendo toda huida. El silencio, que apenas momentos antes había sido roto por el galope, el crujido de las ramas y el rugido lejano, ahora se convertía en un peso insoportable, como un manto húmedo que sofocaba los sentidos. Nakomo sostenía el saco contra su pecho, notando cada movimiento calculado que provenía de su interior. No eran convulsiones ni forcejeos desesperados. Más bien, parecían los desplazamientos de alguien que escuchaba, que medía la distancia con algo más que los oídos. Los dos puntos brillantes en la neblina permanecían inmóviles, como si la criatura que los poseía estuviera evaluando su presa. El resplandor de esos ojos no era el de una antorcha, ni el de un reflejo accidental, sino un fulgor propio, profundo y líquido, que parecía absorber la luz que los rodeaba en lugar de reflejarla. La neblina, empujada por una brisa helada, comenzó a apartarse lentamente, revelando la silueta de un cuerpo cuya forma no coincidía con ningún animal conocido. Tenía la corpulencia de un oso adulto, pero sus extremidades eran demasiado largas, y la manera en que las articulaba no seguía el patrón de ningún depredador terrestre. El olor se hizo insoportable, una mezcla de tierra húmeda, cuero viejo y carne en descomposición, tan densa que parecía adherirse a la garganta y al interior de la nariz. Nakomo apretó la mandíbula para no toser, sabiendo que cualquier sonido sería una invitación a atacar. El jinete que antes intentara recuperar el saco había logrado incorporarse, pero permanecía paralizado, con la mirada fija en aquella aparición. No había rastro de desafío en sus ojos. Lo que había era miedo puro, miedo de quien sabe que no está preparado para enfrentarse a lo que ve. La criatura avanzó un paso, y el suelo cedió bajo su peso con un sonido húmedo, como si sus patas o lo que fueran estuvieran impregnadas de un barro viscoso que dejaba huellas oscuras y humeantes. Nakomo dio un paso atrás, evaluando el espacio a sus espaldas. El sendero estaba bloqueado por ramas y raíces. Retroceder lo obligaría a dar la espalda, y eso sería entregarse por completo. En ese instante, el saco se movió de una manera que no había hecho antes. No fueron simples ajustes de posición. El contenido se tensó, empujando hacia afuera con una fuerza sorprendente. Del interior, una voz joven y grave pronunció con calma unas palabras en una lengua que Nakomo no comprendía.
La criatura, que había continuado acercándose, detuvo su avance como si algo invisible la hubiera sujetado. El jinete aprovechó ese momento para retroceder, pero en lugar de huir, se agachó y recogió del suelo un cuchillo curvo que brilló bajo el débil reflejo de la luna. La hoja parecía de un metal distinto, opaco y mate, absorbente de luz. Con él en la mano, se mantuvo bajo, desplazándose hacia Nakomo con la clara intención de recuperar el saco a cualquier costo. Nakomo lo vio venir, pero antes de reaccionar, la criatura soltó un sonido que no era rugido ni gruñido, sino una especie de respiración profunda, prolongada, que hacía vibrar el aire. Aquello no era aire inhalado, era algo que estaba robando el aliento mismo del entorno. El pecho del apache se comprimió, y por un instante sintió que sus pulmones no obedecían. El jinete, sorprendido, cayó de rodillas, soltando el cuchillo y llevándose las manos al cuello, como si intentara arrancar la presión invisible que lo ahogaba. La neblina comenzó a girar alrededor de la criatura, formando remolinos que parecían responder a su respiración. Entre ese movimiento hipnótico, Nakomo notó que los ojos luminosos no se apartaban del saco, no miraban a él, no miraban al jinete. El objetivo era claro, y esa certeza lo atravesó como un cuchillo. El saco volvió a moverse, y esta vez la voz de dentro habló en la lengua apache, clara, firme, como si hubiera vivido toda su vida entre ellos. Si me entregas, esto termina. Si no, no habrá amanecer para ninguno. La frase quedó suspendida entre el humo y el silencio, y Nakomo entendió que estaba en medio de una elección que no pertenecía solo a esa noche. Cada segundo que dudara acercaba más a esa sombra viva, y sin embargo, algo dentro de él, un instinto antiguo, más fuerte que el miedo, le gritaba que no debía ceder. La criatura avanzó un paso más, y el aire se volvió insoportablemente pesado. La neblina cubrió por completo el rostro del jinete, y su silueta se perdió, como si hubiera sido absorbida. Solo el cuchillo curvo quedó en el suelo, brillando débilmente, esperando que alguien lo tomara. El cuchillo permanecía a pocos pasos, clavado en la tierra blanda, como si el suelo mismo intentara retenerlo. La hoja, opaca y sin brillo, parecía absorber la poca luz que el bosque dejaba pasar. Nakomo lo miró con la conciencia aguda de que tomarlo podría cambiar todo. Sin embargo, también sabía que un arma así, de forja extraña y metal desconocido, no se encontraba en manos de cualquiera. Quien lo había portado antes había muerto sin siquiera lograr alzarla, y ese hecho le susurraba que quizá aquel filo no se manejaba como cualquier otro. La criatura no se movía, pero su inmovilidad era más inquietante que cualquier ataque frontal. Permanecía inclinada hacia adelante, las extremidades semiflexionadas, como si pudiera lanzarse en cualquier momento, y su respiración profunda seguía arrastrando el aire del claro, haciendo que las hojas muertas se acercaran hacia ella en un lento arrastre. El olor nauseabundo se intensificaba, penetrando hasta las fibras de la ropa, impregnando la piel como un tatuaje invisible. El saco volvió a agitarse, y esta vez, en lugar de palabras, un sonido extraño emergió, un murmullo rítmico, cadencioso, que parecía un canto susurrado. No era una melodía reconocible, pero cada sílaba vibraba como si golpeara algo en el aire. Nakomo sintió un escalofrío recorrerle la columna. Ese idioma no era el apache, ni ninguna lengua de los territorios vecinos. El tono era bajo, pero la criatura reaccionó. Su respiración se detuvo por un instante, y los ojos, antes inmóviles, parpadearon con un destello más intenso, casi doloroso. Nakomo entendió que aquel murmullo estaba debilitándola, o al menos distrayéndola. Miró hacia el cuchillo y luego al saco. Tenía dos opciones: terminar lo que ese canto había empezado, tomando el arma y atacando, o proteger al niño y alejarlo antes de que la criatura rompiera el trance. El suelo tembló ligeramente bajo sus pies, y un sonido seco, como de madera partiéndose, se escuchó a la derecha. Entre la neblina, comenzaron a aparecer más ojos brillantes, no tan grandes como los de la criatura, pero múltiples, como si un enjambre de sombras se acercara. Eran más pequeñas, sí, pero se movían con rapidez,
reptando por el suelo y los troncos, acercándose en silencio. El bosque entero parecía despertar con un murmullo inquietante, como si cada rama crujiera para anunciar que algo más se sumaba a la cacería. El niño detuvo su canto abruptamente, y con un hilo de voz, dijo: «No toques el filo, todavía no es tuyo». Nakomo sintió que el tiempo se comprimía, que cada segundo estiraba la tensión hasta un punto en que la mente se partía entre la razón y el instinto. Si no tomaba el arma, esas criaturas más pequeñas lo rodearían, pero si lo hacía, corría el riesgo de invocar algo que desconocía. La respiración de la gran bestia volvió, pero ahora era más rápida, más aguda, como si se enfureciera por la interrupción. Una ráfaga de viento frío barrió el claro, apartando la neblina por un instante y revelando más detalles de la criatura. La piel oscura, casi sin pelo, marcada por cicatrices que parecían quemaduras antiguas. Las manos, enormes, terminaban en dedos largos que no eran garras comunes, sino prolongaciones óseas afiladas como hojas. En su pecho, incrustados como joyas macabras, brillaban pequeños fragmentos del mismo metal del cuchillo, cada uno pulsando como si llevaran un latido independiente. Nakomo dio un paso hacia atrás, pero su pie chocó con una raíz y casi pierde el equilibrio. En ese instante, la criatura principal se tensó para saltar. Antes de que pudiera hacerlo, el niño dentro del saco gritó algo en ese idioma desconocido, una sola palabra que reverberó en el aire como un trueno. Las sombras pequeñas se detuvieron, y la gran bestia soltó un rugido sordo que hizo vibrar el suelo. El cuchillo, que seguía clavado en la tierra, comenzó a emitir un calor tenue, como si respondiera a ese grito. La hoja, antes opaca, mostró un brillo interior, no superficial, como si algo ardiera en lo más profundo del metal. Nakomo sintió que todo a su alrededor se preparaba para un único instante decisivo, el momento en que tendría que decidir si obedecía la advertencia del niño o rompía todas las reglas y tomaba el arma. El rugido cesó, y la criatura, en lugar de atacar, dio un paso atrás. Sus ojos seguían fijos en el saco, pero algo en su postura había cambiado. Ya no parecía una cazadora segura, sino un animal obligado a medir su fuerza ante algo que no comprendía del todo. Las sombras pequeñas se movieron de nuevo, cerrando el círculo, y Nakomo supo que cualquiera que fuera su elección, no tendría vuelta atrás. El silencio se rompió con el primer movimiento rápido. No fue la criatura mayor quien atacó, sino las sombras pequeñas que hasta entonces se habían mantenido en el borde de la neblina. Salieron en oleadas, reptando y corriendo, sus cuerpos bajos y alargados, con extremidades que parecían multiplicarse cuando se movían a la luz intermitente del claro. Cada paso que daban dejaba tras de sí un olor agrio, como cuero viejo chamuscado, mezclado con el hedor metálico que emanaba de la bestia principal. Nakomo sintió cómo sus pulsaciones se aceleraban al compás del golpeteo irregular de esas patas contra el suelo. Sabía que, si lo alcanzaban antes de que pudiera reaccionar, no habría manera de contenerlas. Miró el cuchillo una vez más, clavado firme en la tierra, y por primera vez, se planteó que quizá desobedecer la advertencia del niño no fuera una locura, sino la única posibilidad real de salir vivo. Sin embargo, el tono grave y seguro con el que el pequeño había dicho «todavía no es tuyo» resonaba en su mente con una fuerza difícil de ignorar, como si esas palabras tuvieran un peso que no pertenecía a su voz infantil, sino a algo mucho más antiguo. El saco se movió de nuevo, pero esta vez no por miedo. El niño, aunque seguía encerrado, comenzó a recitar de forma más clara el mismo murmullo que antes había debilitado a la bestia. La cadencia era más rápida ahora, más intensa, y con cada palabra, las criaturas pequeñas parecían dudar, tropezar, incluso detenerse a mitad de un salto. El canto llenaba el claro como una marea invisible que empujaba en todas direcciones. Pero la gran bestia, lejos de retirarse, reaccionó con furia. Dio un paso adelante, aplastando bajo su peso a dos de las criaturas menores, y rugió tan cerca que el aire golpeó el rostro de Nakomo con fuerza. En ese rugido había algo más que amenaza. Había una advertencia para cualquiera que intentara alterar el equilibrio de aquel encuentro. Nakomo decidió moverse,
no hacia el cuchillo, sino hacia el niño. Cada paso era un esfuerzo por mantener la vista fija en todas las direcciones, porque sabía que el peligro no estaba solo frente a él. Alcanzó el saco y, con manos firmes, lo cargó sobre su hombro izquierdo. El peso no era excesivo, pero la sensación era extraña. El niño no temblaba, no lloraba, no se agitaba como alguien que teme por su vida. Permanecía inmóvil, como si supiera que ese instante no era aún el momento de la huida, sino parte de un plan que él comprendía mejor que el propio Nakomo. El suelo volvió a estremecerse, pero esta vez no por los pasos de la bestia. Desde el lado contrario del claro llegó un ruido seco, repetitivo, como maderas partiéndose bajo presión. Entre la neblina, un nuevo grupo de figuras comenzó a aparecer, más altas que las sombras pequeñas, pero no tanto como la criatura mayor. Llevaban lanzas cortas y máscaras de hueso tallado que ocultaban por completo sus rostros. Su andar era lento, coordinado, como si cada uno supiera exactamente dónde pisar para cerrar el círculo sin dejar huecos. «No mires», al filo susurró el niño desde el saco, su voz tan cerca, que Nakomo sintió el calor de su aliento a través del cuero. «Si lo tomas antes de que el metal te llame, no lo soltarás jamás, y no quedará nada de ti». Las palabras eran tan desconcertantes como perturbadoras. La idea de que un arma pudiera llamar a alguien sonaba absurda, pero el calor que irradiaba desde donde estaba clavada en la tierra había crecido sin que Nakomo se acercara. Era como si el cuchillo respondiera no a la distancia, sino a la tensión del momento, como un animal esperando su oportunidad para morder. La criatura principal se movió hacia un costado, abriendo un espacio entre ella y las figuras con máscara. Durante un instante, Nakomo pensó que aquello era una oportunidad para escapar, pero entonces se dio cuenta de que el movimiento no era casual, estaba dejando paso. Algo más iba a entrar en el claro. Un murmullo colectivo se levantó entre las figuras enmascaradas, un sonido grave que se repetía como un tambor lejano. El bosque pareció inclinarse hacia ellos, las ramas crujieron como si se apartaran, y de la neblina emergió un hombre alto, cubierto por un manto de piel oscura, y con un collar que, en lugar de huesos, estaba formado por fragmentos de metal del mismo color que el cuchillo. Cada pieza brillaba con un pulso tenue, sincronizado con un ritmo que Nakomo sentía en el pecho, como si su propio corazón intentara imitarlo. El recién llegado no habló de inmediato. Caminó despacio hacia el cuchillo, ignorando por completo a Nakomo y a la criatura, y se detuvo frente a él. Con un gesto lento, tocó el mango y el brillo en las piezas de su collar se intensificó. Nakomo entendió que había una conexión directa, algo que unía el metal a ese hombre y quizá también a la bestia. El niño, dentro del saco, pronunció 3 palabras más en el idioma extraño, y el hombre del collar alzó la cabeza de golpe, como si lo hubiera reconocido. La tensión en el claro se volvió insoportable, y Nakomo supo que lo que ocurriera en los siguientes segundos no solo decidiría su destino, sino también el de todo lo que había más allá de ese bosque. El hombre del collar permaneció inmóvil frente al cuchillo, como un sacerdote ante un altar que exige un ritual. La luz pálida que se filtraba por las ramas apenas alcanzaba a dibujar los contornos de su rostro, pero la sombra que proyectaban las piezas de metal sobre su piel le confería un aire casi espectral. No había prisa en sus movimientos, pero sí una certeza absoluta de que todos los presentes, incluso la bestia y las figuras enmascaradas, sabían que su presencia alteraba el orden del claro. Su voz rompió el silencio con un tono grave, modulada como si cada sílaba pesara siglos. «Este filo», dijo, sin apartar la vista del arma, «no fue forjado para la guerra que conocéis. Fue creado para sellar un pacto y destruirlo si era necesario». Nakomo no respondió. Tenía el saco sobre el hombro y la respiración controlada, pero sus músculos estaban tensos, preparados para moverse si la situación lo exigía. Sin embargo, algo en las palabras del hombre le provocó un frío incómodo en la base de la nuca. No hablaba como un enemigo que amenaza, sino como un testigo que recuerda. El hombre del collar alzó la vista por fin, y sus ojos se encontraron a Nakomo. Eran oscuros, pero no opacos. En ellos había un brillo que no era humano,
un reflejo de luz que parecía moverse en círculos, como un remolino atrapado dentro de las pupilas. «Lo llevas contigo, ¿verdad?», preguntó, aunque su tono no dejaba espacio para la mentira. «No necesitas mostrarlo. Sé que está ahí». Nakomo bajó la mirada hacia el saco, y por un instante pensó en negar. Pero el niño, sin esperar su respuesta, habló desde el interior. Su voz era clara, desprovista de miedo, y retumbó en el claro, con una seguridad que desentonaba con su tamaño. «Si dices mi nombre aquí, él despertará del todo». El hombre del collar sonrió levemente, y el brillo de sus piezas metálicas pareció intensificarse. «No hace falta decirlo entero. Ya está despierto, y sabe que estás aquí». Las figuras enmascaradas emitieron un murmullo bajo, como un coro de advertencias. La bestia principal, hasta entonces inmóvil, inclinó la cabeza en dirección al saco, no como un depredador que mide a su presa, sino como quien reconoce a un igual. El aire cambió, incluso el olor a humo y tierra húmeda se dio espacio a una fragancia nueva, metálica y dulce, que parecía filtrarse desde el propio cuchillo clavado en el suelo. El hombre del collar extendió una mano, no hacia Nakomo, sino hacia la bestia. El gesto era lento, casi ceremonial, y fue respondido por un paso adelante de la criatura. El movimiento fue tan preciso que parecía coreografiado, como si ambos compartieran un mismo compás. Esta unión continuó fue rota hace generaciones, y el filo quedó como único testigo. «Tú, Nakomo, no has venido aquí por azar. Fuiste llamado, aunque no lo entiendas aún». Nakomo apretó la mandíbula. Las palabras eran como piedras que caían una a una en un pozo profundo, abriendo ecos de dudas que no quería enfrentar. No creía en los llamados, ni en destinos marcados. Su vida había sido forjada a base de decisiones propias, no de designios antiguos. Y sin embargo, la forma en que todo parecía encajar, el ataque a la aldea, la súplica desesperada, la promesa que no comprendía, lo obligaba a aceptar que quizá estaba dentro de algo mucho más grande que él. El niño volvió a hablar, y esta vez sus palabras eran más rápidas, como si tuviera que adelantarse a algo que estaba a punto de suceder. «No escuches su oferta. Él no quiere salvar, quiere unir lo que no debe unirse. Si lo hace, la promesa que temes cumplir no será tuya, será de todos». El hombre del collar no apartó la vista de Nakomo, pero su sonrisa se ensanchó con un matiz inquietante. «La promesa», repitió. «¿Te la explicó al menos? ¿Te dijo lo que realmente tendrás que entregar cuando llegue el momento?» Nakomo sintió un impulso de preguntar, pero antes de que pudiera abrir la boca, el hombre del collar hizo un leve gesto con dos dedos. Las figuras enmascaradas comenzaron a acercarse, estrechando el círculo. No corrían, no gritaban. Su avance era tan silencioso que lo hacía más amenazante. Cada paso que daban resonaba con el mismo ritmo que el pulso de las piezas de metal en el collar. La bestia se movió de nuevo, lenta pero segura, y Nakomo comprendió que en cuestión de segundos no tendría espacio para huir. El cuchillo seguía clavado en el centro, irradiando ese calor extraño, y por primera vez sintió que, quizá, esa arma realmente le estaba llamando, como había advertido el niño. Pero antes de que pudiera decidir, el hombre del collar pronunció una frase que atravesó el aire como un dardo. «Si no cumples la promesa, la aldea que salvaste arderá, y no quedará ni un nombre para recordarla». Las palabras no eran una amenaza, eran una condena anticipada. El claro se estrechaba como una trampa invisible, cerrándose alrededor de Nakomo con cada paso calculado de las figuras enmascaradas. No había un solo grito, ni el estrépito de una carga frontal. Todo se movía en un silencio que parecía absorber incluso el crujir de las ramas bajo sus pies, como si el bosque entero contuviera la respiración para presenciar lo que estaba a punto de suceder. La bestia, con su cuerpo musculoso cubierto de una piel que parecía mezclar pelaje y corteza, dio un paso hacia adelante, y cada garra se hundió en la tierra blanda con la precisión de un verdugo que mide la distancia final. Nakomo sostenía el saco con una mano, como si en su interior llevara no solo al niño, sino todo aquello que le quedaba de identidad, de propósito y de deuda. El peso no era físico,
sino un recordatorio constante de la promesa arrancada en aquel momento de desesperación, cuando la aldea ardía y las voces clamaban por un Salvador. Entonces, había dicho sí, sin comprender la magnitud de lo que aceptaba. Ahora, cada palabra no pronunciada de ese pacto pesaba como una piedra sobre su pecho. El hombre del collar se acercó un paso más, y el sonido leve del metal tintineando en su cuello rompió la inmovilidad del aire. Sus ojos, oscuros y brillantes, no parpadeaban. En ellos se mezclaba la paciencia de quien ha esperado décadas con la impaciencia de quien sabe que, si deja escapar el momento, no habrá segunda oportunidad. Ese filo que ves, dijo con un tono casi reverente, inclinando la cabeza hacia el cuchillo clavado en el suelo, no es un arma en el sentido que conoces. Es un sello, un recuerdo que devora nombres, que borra genealogías enteras para que nadie pueda reclamar lo que le pertenece por derecho. Nakomo no respondió, pero su respiración se hizo más lenta, como si intentara escuchar no solo las palabras, sino lo que se ocultaba detrás de ellas. El niño, desde el interior del saco, permanecía inquietantemente inmóvil, como si entendiera que cualquier movimiento podría inclinar la balanza hacia uno u otro destino. Si lo tomas, continuó el hombre, podrás salvar aquello que crees proteger. La bestia retrocederá, los que me sirven se dispersarán, y la promesa que tanto temes se sellará en un solo acto. Pero, y aquí hizo una pausa larga, dejando que el silencio calara como agua fría en la espalda cuando lo hagas. No quedará un solo testigo de tu nombre. Serás borrado de las historias, de los recuerdos, de la memoria misma de quienes crees que te aman. Nakomo apretó la mandíbula. Era una amenaza disfrazada de oferta, y lo sabía, pero también comprendía que la marea se estaba cerrando a su alrededor. Si no actuaba, sería el bosque quien escribiría el final de esa escena con la tinta oscura de la sangre derramada. El niño habló entonces, con esa voz grave y madura, que siempre parecía demasiado grande para su cuerpo. Si lo tomas, no solo perderás tu nombre, perderás la promesa porque ya no será tuya. Él la reclamará. El hombre del collar ladeó la cabeza, como un halcón que mide a su presa antes de caer en picada. Ya es mía, replicó suavemente. Desde el momento en que dijiste sí para salvar a los tuyos, me entregaste algo que no comprendes. Nakomo sintió un calor extraño recorrerle la espalda. No era el ardor del fuego ni el sudor del esfuerzo. Era una corriente interna, como si el cuchillo estuviera respirando dentro del claro, llamándolo, reconociendo algo en él. Las figuras enmascaradas avanzaban, y la bestia, aunque quieta, tensaba los músculos en un lenguaje corporal que solo anunciaba un ataque inminente. El cuchillo estaba a 3 pasos. Bastaría un movimiento rápido para tomarlo. Pero Nakomo sabía que ese gesto sería más que un acto físico. Sería una declaración irreversible. Un viento repentino agitó las hojas sobre sus cabezas, y por un instante, el sonido del metal del collar y el susurro del follaje se mezclaron, formando un murmullo que parecía pronunciar su nombre, y al mismo tiempo borrarlo. Decide, dijo el hombre, y su voz no fue un mandato, sino una sentencia sin. El tiempo no está de tu lado. El niño se removió en el saco, y Nakomo sintió el golpeteo acelerado de su corazón contra la tela. No sabía si era miedo, advertencia o un llamado a huir. La bestia alzó la cabeza y emitió un gruñido grave que vibró en el suelo, como si la tierra misma estuviera a punto de quebrarse. Nakomo dio un paso hacia adelante. El mundo pareció contraerse. Nakomo dio el segundo paso, y el aire pareció volverse más espeso, como si cada partícula estuviera cargada de un polvo invisible que pesaba en los pulmones y quemaba al entrar. El cuchillo, clavado en el centro del claro, no reflejaba la luz como el acero común. Parecía absorberla, dejando a su alrededor un halo tenue, casi sombrío, que contrastaba con el fuego distante de las antorchas y el resplandor inquietante de los ojos de la bestia. Cada paso que lo acercaba al filo era un acto de ruptura con todo lo que había sido hasta ese momento. Las voces del pasado parecían mezclarse en un murmullo confuso. Los gritos de la aldea aquel día del ataque, el llanto de los niños escondidos bajo las chozas, el temblor de las manos que les suplicaban salvarlos, y sobre todo,
El momento en que había aceptado el pacto sin comprender su precio. El hombre del collar lo observaba con una calma antinatural, sin mover un músculo, seguro de que el desenlace ya estaba escrito. Su sonrisa, sin embargo, no era amplia. Era apenas una curva controlada. La sonrisa de un jugador que sabe que la última ficha caerá a su favor. A su alrededor, las figuras enmascaradas mantenían la formación, pero sus posturas cambiaban sutilmente, como depredadores que detectan el instante exacto en que la presa baja la guardia. Nakomo se agachó lentamente, sin apartar la mirada del hombre del collar, y extendió la mano hacia el mango del cuchillo. La madera estaba tallada con símbolos que no reconocía, pero que parecían vibrar al contacto con su piel, como si en su interior hubiera un pulso propio, una respiración profunda que se sincronizaba con la suya. La sensación no era de frío ni calor. Era como si el tiempo se contrajera alrededor del objeto, robándole segundos de vida para alimentar algo invisible. En el instante en que sus dedos lo aferraron, el mundo cambió. El sonido del bosque se apagó, y todo quedó sumido en un silencio tan absoluto que hasta el latido de su propio corazón parecía amortiguado. Frente a él, el hombre del collar inclinó la cabeza, como quien reconoce que una puerta acaba de abrirse, pero que el que la cruza no entiende aún a dónde lleva. Entonces, un zumbido sordo comenzó a crecer en la base del cráneo de Nakomo, subiendo hasta sus oídos como el rugido lejano de un río subterráneo. No era un ruido externo, era una voz, o muchas voces, hablando al mismo tiempo en un idioma que no pertenecía a ningún pueblo que él conociera. Las palabras se entrelazaban como raíces, densas, inquebrantables, y aunque no entendía su significado literal, sentía su peso, su exigencia, como si cada sílaba fuera un juramento que se le estaba tatuando bajo la piel. La bestia, que hasta entonces había permanecido inmóvil, emitió un gruñido bajo y comenzó a retroceder, sus ojos siguiendo cada movimiento del cuchillo. No había miedo en sus gestos, pero sí un reconocimiento instintivo. Lo que Nakomo tenía en sus manos no era un arma, sino un vínculo, una cadena invisible capaz de atar o desatar aquello que habitaba más allá de la frontera de lo humano. Ahora lo entiendes, susurró el hombre del collar, sin elevar la voz, pero logrando que cada letra se sintiera como una orden que se grababa en los huesos. Ya no eres Nakomo, ahora eres el guardián del filo, y tu promesa me pertenece. Las palabras, cargadas de un veneno sutil, hicieron que el niño dentro del saco se agitara por primera vez desde que comenzó la confrontación. «No lo escuches», dijo, su voz atravesando el aire como un cuchillo limpio. «Ese filo no lo eliges, él te elige a ti, y cuando lo hace, ya no eres dueño de tu destino». Nakomo apretó el mango con más fuerza, sintiendo cómo una corriente fría le subía por el brazo, atravesando cada tendón y cada vena hasta llegar al pecho. No era dolor, pero sí una invasión, una presencia extraña que lo observaba desde dentro, evaluando si era digno o simplemente un recipiente más que podía romperse y reemplazarse. Los enmascarados comenzaron a avanzar, cerrando el círculo. El hombre del collar dio un paso al frente, y la bestia, en un movimiento súbito, giró hacia Nakomo, sus músculos tensos como cuerdas listas para desgarrar. No había más tiempo para pensar, ni espacio para retroceder. El filo vibró en su mano, y por un instante fugaz, supo que la decisión que estaba a punto de tomar no podría deshacerse jamás. Con un movimiento rápido, Nakomo alzó el cuchillo y lo apuntó, no hacia la bestia ni hacia los hombres que lo rodeaban, sino hacia el propio suelo bajo sus pies. Un destello oscuro se expandió como un latido, y el claro entero pareció hundirse un instante, como si la tierra respirara. El suelo tembló como si bajo la hierba y la tierra se agitara una criatura milenaria, despertando de un letargo impuesto. No fue un simple estremecimiento, sino una pulsación profunda, un golpe que resonó desde las raíces más antiguas de aquel bosque hasta el centro del pecho de cada persona en el claro. Las antorchas parpadearon, proyectando sombras que parecían retorcerse y encogerse, como si supieran que algo antiguo estaba a punto de manifestarse. Nakomo permaneció de pie, con el cuchillo firmemente sujeto en su mano,
sintiendo cómo la vibración del acero se sincronizaba con el latido de su corazón. A cada segundo, la conexión crecía, y junto con ella, un peso invisible, una conciencia que no era la suya, pero que se entrelazaba con sus pensamientos, probando sus límites, evaluando si era lo bastante fuerte para soportar lo que estaba por venir. El hombre del collar de huesos, por primera vez, dejó ver una grieta en su máscara de control. Su sonrisa se desdibujó apenas, y sus ojos se entrecerraron con una mezcla de curiosidad y alerta. Dio un paso hacia adelante, pero el temblor del suelo lo obligó a detenerse. La bestia a su lado emitió un gruñido gutural, girando lentamente la cabeza como si pudiera ver algo que el resto no alcanzaba a comprender. «Ya es tarde para detenerlo», susurró el niño dentro del saco, su voz tan serena que contrastaba de manera inquietante con el caos a su alrededor. Él ya lo escuchó, y vendrá por todos. El aire se volvió denso, cargado de un olor a hierro y a tierra recién abierta. Un sonido grave comenzó a filtrarse desde el subsuelo, como el rugir de un río escondido que chocaba contra piedras invisibles. Era un murmullo colectivo, voces superpuestas, algunas roncas, otras casi susurradas, todas repitiendo algo que Nakomo no comprendía, pero que sentía grabarse a fuego en la parte más honda de su ser. De pronto, el suelo se abrió en una grieta estrecha que se extendió desde los pies de Nakomo hasta el centro del claro. Un viento helado emergió desde esa abertura, agitando el fuego de las antorchas en direcciones opuestas. Del interior no salió humo ni lava, sino un resplandor oscuro, una luz imposible, que parecía absorber el color de todo lo que tocaba. El hombre del collar retrocedió un paso, y por primera vez, su voz perdió el tono de superioridad. No es así como debía romperse el sello, pero ya era tarde. La grieta se ensanchó, y de su interior surgió una figura, no corpórea pero tampoco completamente etérea. Era alta, de contornos difusos, y en lugar de rostro, tenía un vacío en el que brillaban dos puntos de luz blanca, intensos, que parecían atravesar a cualquiera que sostuviera su mirada. No caminaba, flotaba apenas sobre el suelo, y su mera presencia hizo que los enmascarados dejaran caer sus armas, presas de un miedo primitivo que no entendían pero que los doblegaba. Nakomo supo, sin que nadie se lo explicara, que aquella era la voz que había sentido dentro del cuchillo, y entendió que su promesa no había sido hecha al hombre del collar, ni a la gente que había intentado salvar, sino a esa presencia. «Has cumplido tu parte», dijo la voz, resonando no en el aire, sino directamente en su mente. «Ahora, cumplirás el resto». La figura extendió una mano hacia él, y el cuchillo, como impulsado por una fuerza irresistible, se alzó por sí solo, quedando suspendido entre ambos. La hoja vibró, y cada símbolo tallado en el mango comenzó a brillar con un tono rojizo, como brasas recién encendidas. «Si tomas lo que te ofrezco, nunca volverás a ser el mismo», continuó la voz. «Te convertirás en mi vínculo con este mundo, y todo lo que respire bajo este cielo conocerá tu voluntad y tu condena». Nakomo miró al niño, que lo observaba con una calma perturbadora, como si supiera exactamente cuál sería la elección. Lo miró a los ojos, y en ese instante, comprendió que aquel pequeño no era simplemente alguien a quien debía proteger, sino la llave para decidir si esa presencia quedaría sellada de nuevo, o si caminaría libremente entre los vivos. El hombre del collar, con un último intento de recuperar el control, gritó: «Dámelo, dámelo antes de que él elija». Nakomo apretó los dientes, sintiendo que cada fibra de su ser estaba al borde de romperse. Luego, en un solo movimiento, tomó el cuchillo y lo clavó en la tierra, cerrando la grieta con un estruendo que hizo temblar los árboles hasta sus raíces. El resplandor oscuro se apagó, y la figura se desvaneció lentamente, pero no sin antes pronunciar una última frase que se incrustó como un eco eterno en su mente: «Has ganado tiempo, pero la deuda sigue viva». El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el crujir de las brasas y el jadeo de Nakomo. El hombre del collar había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí, y la bestia, liberada de su influjo, se internó en el bosque sin mirar atrás. Nakomo se giró hacia el niño,
que lo observaba con una mezcla de gratitud y tristeza. «Ahora lo entiendes», dijo él, «salvarme no era el final, era el principio». Y con esa frase, Nakomo supo que el pacto que había sellado para salvarlos aquella noche sería la sombra que los seguiría hasta el último de sus días. Si esta historia dejó una huella en tu alma, regálanos un me gusta. Escribe en los comentarios la palabra resurgir para que sepamos que llegaste hasta el final. Comparte este viaje con alguien que crea en las segundas oportunidades y suscríbete al canal para más historias que curan, inspiran y transforman.